Blackwater, tomo 2. El dique. Capítulo 3. El bautismo. Cuando Sadie le transmitió la noticia de la llegada de Earl Husky, Elinor no sabía que además viviría en la casa de al lado. Mary Love habría dado lo que fuera para poder verle la cara cuando se enteró de que Early iba a dormir en la misma cama que ella había usado solo unos meses antes. Oscar, que no había sabido prever la reacción de su esposa, lo había dejado caer como si tal cosa esa tarde. A la tarde siguiente, al pasar por delante de la casa de Mary Love de camino a Ritz, Oscar y Elinor vieron a Early sentado en el porche junto a Sister. Elinor se detuvo en seco, dio media vuelta, se marchó a su casa y no volvió a dirigirle la palabra a Oscar durante el resto de la noche. Colgó una hamaca en el porche de arriba y durmió con vistas al río. A la mañana siguiente, durante el desayuno, y ya más tranquila, le dijo a Oscar: «Tu madre quiere que pierda este bebé». Oscar levantó la vista alarmado. «Pero, Elinor, ¿qué dices?» «Digo que la señorita Mary Love quiere que aborte. Quiere que Miriam sea hija única para poder restregárnosla por la cara, a ti y a mí». Oscar nunca había oído a Elinor hablar de su hija, y ahora que lo hacía, la perversidad de sus palabras lo dejó perplejo. «Elinor», dijo muy serio, «eso es horrible. ¿Cómo puedes pensar semejante barbaridad? ¿Por qué otra razón habría invitado a ese hombre a hospedarse en su casa? ¿Te refieres al señor Husky? Ese hombre está durmiendo en tu habitación, Oscar». «Sí, ya lo sé. Y diría que mamá cree que está haciendo una buena obra. Seguro que cree que lo está haciendo en beneficio de Perdido, al facilitarle al señor Husky un lugar agradable donde dibujar sus planos. ¿Sabías que le ha comprado una mesa que le costó $65 y una silla con asiento giratorio de $15? Mamá lo hizo pensando en el bienestar del señor Husky». Elinor se dio la vuelta y miró por la ventana hacia la casa de Mary Love. «Me pone enferma estar aquí sentada y ver esa casa. Saber que ese hombre está sentado ahí dentro, con un lápiz y una regla, trazando esbozos del dique». Oscar empezó a entender lo que pasaba. «Recuerdo que cuando estuvo aquí la otra vez hace un año o así, el señor no te gustó». Elinor le dirigió a su marido una mirada que parecía decir: «Típico eufemismo de Alabama». «Pero yo creía que era que no te gustaba y ya. Como a mí no me gusta la ocra». «Pero no era así, ¿verdad? Era porque había venido a construir el dique y a ti no te gusta el dique». «Exacto, no me gusta el dique, Oscar. El pueblo no lo necesita, no va a haber más inundaciones». «Elinor, eso no lo puedes saber. Y es un riesgo que no nos podemos permitir. Ya haría lo posible por impulsar el proyecto, aunque estuviera seguro de que no iba a morir nadie más. Tú sabes cuánta madera perdimos en 1919, sabes cuánto dinero perdimos, y eso que tuvimos suerte. El pueblo de Tom aún no se ha recuperado y no estoy seguro de que vaya a hacerlo nunca. La riada podría repetirse el año que viene y entonces me extrañaría que alguno de nosotros lograra recuperarse». «El año que viene no habrá riada», dijo Elinor con calma. Oscar miró a su mujer perplejo. «Elinor», dijo por fin, «no puedes dejar de que la presencia del señor Husky te amargue la vida. Es un hombre muy agradable y estoy seguro de que no le gustaría nada saber que está angustiando a una mujer embarazada que vive al lado de su casa». «La señora Mary Love lo hizo a propósito», insistió Elinor. Volvían a estar donde habían empezado. Oscar suspiró, se levantó de la mesa y se preparó para irse a trabajar. Sabía que Elinor tenía una visión tan distorsionada de la situación como un objeto visto a través de 3 metros de agua del río. Por esa tarde, cuando pasó por casa de su madre, de camino a la suya, en medio de una discusión sobre la situación del aserradero, Mary Love dijo: «Oscar, ¿sabe ya Elinor que el señor Husky se ha instalado aquí con nosotros?» «Sí lo sabe», se limitó a responder Oscar tras un cambio de tema tan repentino. Lo mejor era dar la respuesta más breve posible. Un hombre nunca sabía qué querían sonsacarle. «Bueno, ¿y qué ha dicho?» El agua del río ya no fluía tan rápido y Oscar empezaba a ver lo que había en el lecho, muy por debajo de la superficie. «Pues no gran cosa, mamá.
Elinor cree que el pueblo no necesita un dique, no cree que vaya a haber otra inundación, así que supongo que piensa que el señor Haskett está perdiendo el tiempo y que nosotros estamos tirando el dinero. Mary Love resopló con desprecio. ¿Qué sabrá Elinor de inundaciones y dique? ¿Qué sabrá Elinor de la gente que pierde su casa y su negocio porque se los lleva a una riada? Bueno, ella también quedó atrapada por el agua, señaló Oscar. No sé si te acuerdas, pero Bray y yo la encontramos atrapada en el Hotel Osceola. Mary Love no dijo nada, pero se le notó en la cara que habría preferido que Elinor Dammit hubiera seguido atrapada en el hotel y hubiera terminado muerta de hambre o de cansancio, así que Oscar respondió como si lo hubiera dicho en voz alta. Mamá, si no hubieras rescatado a Elinor y no me hubiera casado con ella, no tendrías a Miriam. Eso es verdad, admitió Mary Love. Siempre le estaré agradecida por haberme dado a su pequeña, su primogénita. No tenía que hacerlo. Entonces, Elinor no dijo nada sobre el señor Haskett. Le contaste que lo hemos instalado en tu antigua habitación y que duerme en la misma cama donde ella dio a luz. Oscar quedó tan estupefacto que durante unos instantes no supo qué contestar. No podía creer que su madre se hubiera delatado tan fácilmente. Ahora veía con bastante claridad a través del agua del río y se dio cuenta de que Elinor estaba en lo cierto desde el principio. Mary Love había invitado a Early Haskett para fastidiarla, aunque no tenía tan claro que su madre buscara provocarle un aborto. Constatar la mezquindad en su madre, porque no había otra palabra para definir aquello, hizo que Oscar se pusiera incómodamente del lado de su esposa. Se habría dejado arrancar la lengua antes que darle a su madre el gusto de saber que Elinor estaba angustiada por la presencia del ingeniero. De hecho, decidió mentirle a Mary Love. Elinor se alegra de que tengas la compañía de alguien, dijo. Se imagina que desde que nos mudamos debes de estar bastante sola. Esa casa es tan grande, mamá, y se necesita tanto tiempo y esfuerzo para llevarla que Elinor no viene tanto como le gustaría. Mary Love estudió la expresión anódida y afable del rostro de su hijo, como tratando de determinar si estaba interpretando un papel o si hablaba sin pensar en el efecto de sus palabras, como solían hacer los hombres de Perdido y probablemente todo el mundo. Esa noche, durante la cena, Oscar le contó a Elinor todo lo que había dicho su madre. Ante aquella retahíla de palabras, a Elinor no le quedó ninguna duda de que Oscar comprendía perfectamente la relevancia de su propio discurso. Elinor, que tenía una mejor opinión de él que la que tenía su madre, sonrió. Ahora ves lo que te dije, Oscar. Tenías razón sobre mamá, aunque nunca le habría creído capaz de actuar así. Pero Elinor, aún así ¿qué? Aún así voy a apoyar al señor Haskett en su proyecto. Creo que tarde o temprano habrá otra riada y me parece necesario construir esos diques. Sé que no te gusta, pero tengo que hacer todo lo posible para proteger el pueblo y los aserraderos. Está bien, Oscar, dijo Elinor con sorprendente sosiego. Has empezado a ver algunas cosas con claridad, pero todavía no todas. Ya llegará el momento en el que te des cuenta de que te estás equivocando. Al principio, Mary Love veía a Early Haskett una mera provocación dirigida a su nuera, pero poco a poco, se fue convirtiendo en algo más. Era un buen hombre, educado y agradable, y Mary Love pronto se acostumbró a su vozarrón y a su hábito de usar el cuchillo para comer guisantes. Sus maneras rústicas no resultaban del todo desagradables en un hombre tan joven y apuesto, aunque Mary Love estaba segura de que unos años terminarían curtiéndolo. A Sister también le gustaba, o mejor dicho, a Sister le gustaba especialmente, ya que nunca había convivido con ningún hombre que no fuera un familiar cercano. Early pasaba todo el día en su escritorio trabajando en su mesa de dibujo. Sister le llevaba tazas de café y galletas que hacía ella misma. Si el día era caluroso, le llevaba té helado, y cuando no podía hacer nada más por él, se sentaba en su dormitorio con un libro contemplando su perfil. «Lo estás molestando», gritó una vez Mary Love. «No es verdad», protestó Sister. En cualquier caso, si era así, Early no daba muestras de ello. Al contrario, le agradecía a Sister su atención unas 80 veces al día, siempre en tono cordial y sincero.
Cuando Mary Love insistía en que Sister dejara al ingeniero tranquilo y se sentara con ella en el porche lateral para ayudarla a coser otra colcha, Sister protestaba sin parar hasta que Mary Love cedía a regañadientes y la dejaba volver junto a la mesa de dibujo de Early. A veces, cuando se cansaba la vista, según decía, Early bajaba y se sentaba en el porche con Sister y con Mary Love, y se mecía en el columpio con los ojos cerrados, hablando en voz tranquila. Daba largos paseos por el pueblo, sobre todo por las orillas del río, observando la tierra y estudiando las formaciones de arcilla. Otras veces, Bray la llevaba en coche a los recodos más profundos de los condados de Baldwin y Escambia, para visitar canteras de todo tipo, de las que solían volver cubierto de barro. Después de bañarse y cambiarse la ropa, todavía tenían arcilla roja de Alabama en las arrugas de la cara y bajo las uñas de sus voluminosas manos. Miriam lo adoraba y por las noches, para deleite de la niña, él la hacía botar sobre sus rodillas durante el tiempo que quisiera. El contacto entre las casas de Mary Love y Oscar cesó casi por completo por su culpa. Ya nadie enviaba a Sadie frutas, conservas ni ningún otro detalle. Oscar no iba de visita con tanta asiduidad como antes, e incluso las hermanas Sadie y Ivy parecían haber dejado en suspenso su relación de parentesco. Pero Mary Love se contentaba sabiendo que había clavado una gran espina en el costado de su nuera. Oscar, dijo un día Mary Love a su hijo para tratar de hurgar en la herida. Casi nunca vemos a Elinor. ¿Se encuentra bien? Estamos preocupadas. Bueno, mamá, contestó Oscar, se va acercando el momento, ya sabes, y a Elinor no le conviene cansarse con visitas. De hecho, la tengo encerrada en su dormitorio todo el tiempo. Bromeó. Le he mandado a Sadie que no se separe de la puerta y que le lea a través del ojo de la cerradura. Aunque lo había dicho para privar a su madre de satisfacción de saber lo molesta que seguía estando Elinor, Oscar no había mentido en cuanto al embarazo de su esposa. El momento se acercaba. De hecho, según los cálculos aproximados de Oscar, el bebé, Elinor aún no le había dicho si iba a ser niño o niña, ya debería haber nacido. Con retraso sin él, cuando 4 semanas más tarde el bebé aún no había nacido. Oscar empezó a preocuparse de verdad. Elinor no se encontraba bien y se metió en la cama. El doctor Beskid fue a examinarla y después habló con Oscar. Está incómoda, dijo. Ya, pero ¿y el bebé? ¿Está bien? Está dando pataditas, lo he notado. Bueno, y dime, ¿va a ser niña o niño? Leo Beskid lo miró con extrañeza y de entrada no respondió. Apuesta que este va a ser niño, insistió Oscar. ¿Estoy en lo cierto? Oscar, dijo el doctor Beskid despacio. Tú sabes que no hay manera de saber si va a ser niño o niña, ¿verdad? Oscar pareció desconcertado por un momento y luego respondió. Bueno, eso es lo que yo pensaba antes también. Quiero decir, que es lo que siempre había oído, pero Elinor lo sabe, sé que lo sabe, pero no me lo quiere decir. Tu esposa te ha estado tomando el pelo, Oscar. La curiosidad de Oscar se vio pronto satisfecha, pues el 19 de mayo de 1922, Elinor dio a luz a una niña de 2 kilos y medio. El médico se había ido ya, y Roxy estaba abajo lavando la ropa blanca ensangrentada cuando Oscar le dijo a Elinor, ¿sabías que iba a ser una niña? Por supuesto que sí. ¿Y por qué no me lo dijiste? No quería que te llevaras una decepción, respondió Elinor, tendiéndole el bebé a Oscar para que lo viera. Seguramente querías un niño, Oscar, pero sabía que en cuanto vieras a esta niña la querrías con todas tus fuerzas. Por eso no te dije nada. Sí la quiero con todas mis fuerzas, pero la habría querido igual si me lo hubieras dicho antes. Bueno, dijo Elinor con dulce voz, llevándose la niña al pecho. Pues me equivoqué. La próxima vez te lo diré. Aquella tarde, Mary Love y Sister hicieron una especie de visita oficial. Sister llevaba a Miriam en brazos y Oscar le dio cuenta con cierta incomodidad de que aquella era la primera vez que su primogénita entraba en casa de sus padres. Después de inspeccionar con curiosidad todas las habitaciones, comentando en voz baja y con desprecio lo que veían, Sister y Mary Love entraron en el dormitorio de Elinor y se colocaron a ambos lados de la cama. Entonces, como obedeciendo a una señal preestablecida, se agacharon al unísono y besaron a Elinor en ambas mejillas.
Elinor apartó la esquina de la manta que cubría a la pequeña. «Ven, ahora tengo una propia», comentó. Entonces miró a su primera hija, que todavía estaba en brazos de Sister. «Miriam», dijo, «esta es tu hermana Frances». «¿Así es como la vas a llamar?», preguntó Oscar. «Sí», contestó Elinor, y tras una pausa añadió, «era el nombre de mi madre». «Es un nombre muy bonito», dijo Mary Love. «Elinor, Sister y yo no queremos cansarte, así que escucha. Si necesitas algo, solo tienes que enviar a Sadie. Lo dejaremos todo y saldremos a buscarlo». «Se lo agradezco, señora Mary Love». «Gracias, Sister». «Mamá, nos tenemos que ir. Early debe estar preguntándose dónde nos hemos metido». Al oír el nombre del ingeniero, a Elinor se le congeló la educada sonrisa de la cara y no volvió a dirigirle la palabra ni a Sister ni a Mary Love. Aquella noche, mientras Elinor, sorprendentemente recuperada, caminaba por la habitación del bebé con Frances en brazo, mientras la arrullaba y la miraba, le hacía carantoñas y se la comía a besos, Oscar hizo una especie de cálculo más preciso sobre el nacimiento de su hija. Retrocedió 9 meses desde la fecha del nacimiento de Frances. Leo Benskitz le había dicho que el parto y el embarazo habían sido normales en todos los aspectos y llegó el 19 de agosto de 1921. Esa era la fecha en la que se había mudado a la casa. Recordaba ciertamente que él y Elinor habían hecho el amor esa noche, pues había sido la primera vez en su propia casa, pero también recordó que con no poca inquietud que esa noche fue también el momento en que Elinor anunció su embarazo. La noche que nació Frances Caskett, Elinor declaró con su intención de quedarse en la habitación de su bebé, encantada al ver el interés y el placer de su esposa ante su nueva hija, en marcado contraste con el trato que le dispensaba a Miriam. Oscar accedió entusiasmado. Pasó mucho rato despierto en la cama, tratando de conciliar el sueño, pensando en Elinor, en el embarazo y en la peculiar coincidencia de fechas. En la casa contigua, Early Haskett roncaba más fuerte aún de lo que hablaba. Mary Love daba vueltas en la cama, reflexionó sobre el efecto que el nacimiento de Frances iba a tener en las cosas y con el temor de que aquella niña fuera la llave de Elinor para obtener una ascendencia reconocida por todo en pérdido. En su habitación, los pensamientos de Sister alternaban entre Miriam, a quien quería mucho, y el hombre que roncaba en el dormitorio del fondo del pasillo, al que tampoco era en absoluto indiferente. En la cama, junto a Sister, la pequeña Miriam Caskett tenía sueños carentes de forma sobre cosas sin nombre, cosas de comer, cosas de apilar y cosas de esconder en la cajita de los tesoros que le había regalado Mary Love. En la casa contigua, Grace Caskett daba vueltas en la cama, tan emocionada por el nacimiento de Frances, que ni siquiera quería dormirse. Grace imaginaba un trío de primas, ella, Miriam y Frances, leales y cariñosas. Entretanto, James Caskett pensaba, o soñaba, en la tierra que cubría la tumba de su esposa, y se preguntaba si no habría que plantar una mata de verbena o de phlox. Finalmente, todos los Caskett se durmieron y soñaron con todo aquello que les preocupaba. Aquella noche, mientras los Caskett dormían y soñaban, la niebla del río perdido se levantó y se extendió sobre la reseca propiedad de los Caskett. La niebla no era infrecuente en esa parte de Alabama, pero solo se daba por la noche y pocos la veían. Aquella niebla, en concreto más espesa y oscura de lo habitual, surgió del río como una bestia de presa, que tras un largo sueño diurno despertara al anochecer, deseosa de saciar su hambre. Descendió sobre las casas de los Caskett, rodeándolas con una bruma silenciosa, espesa e inmóvil. Lo que antes había sido solo oscuridad, ahora era negrura. La niebla era tan silenciosa, tan sutil, que su llegada no despertó a nadie, pero impregnó las casas y envolvió a los durmientes con una humedad asfixiante. Incluso los ronquidos de Early Haskett quedaron amortiguados. Aún así, ninguno de los Caskett se despertó, y si lucharon contra ella, lo hicieron solo en sus sueños, sueños en los que la opresiva niebla tenía brazos y piernas húmedos y resbaladizos, y una boca que exhalaba bruma y noche. Sadie Sapp fue la única que tomó conciencia de ello. Soñó con la niebla, soñó con sus dedos húmedos apartándola
de la sábana de su catre hasta que le entraba el frío, y soñó que la niebla la despertaba y le hacía señas para que abandonara la seguridad del cuarto que había detrás de la cocina. Tan convincente era el sueño de que Sadie abrió los ojos para demostrarse a sí misma que la niebla no estaba allí, pero al mirar al techo vio una gruesa volutas de niebla que flotaban ante su ventana. En ese preciso instante oyó el chirrido húmedo, tenue y amortiguado de las bisagras de la verja del fondo de la casa. El sonido pareció tan lejano que al principio creyó que sus oídos la estaban engañando, pero entonces oyó un paso en la escalera que conducía al patio trasero. Se incorporó de repente y las volutas de niebla se arremolinaron formando una repentina turbulencia ante sus ojos. Sadie no temía a los ladrones porque nadie había robado nada en perdido desde que Ray Hall Bill asaltara el aserradero de los Turk en 1883, pero aún así se asomó con inquietud a la ventana. Apenas se veía nada a través de la niebla, pero cuando entornó los ojos distinguió una silueta oscura que bajaba lentamente los escalones. Sadie supo que era Elinor. Uno de los peldaños crujió y la silueta se detuvo, y Sadie creyó intuir que Elinor llevaba algo en brazos. ¿Y qué es lo que esa mujer suele llevar en brazos sino un bebé? El aire nocturno y la niebla no podían ser buenos para una niña que aún no tenía ni un día de vida. Vestida solo con un camisón y sin pensar ni siquiera en ponerse los zapatos, Sadie salió sigilosamente de la cama, abrió la puerta de su cuartito y salió al porche trasero. Empujó la puerta con suavidad, pero sin intentar disimular su presencia. Se detuvo en los escalones traseros y cerró la puerta a sus espaldas. Elinor estaba en el patio delantero, casi invisible en medio de la niebla. «Señora Elinor», dijo Sadie en voz baja. «Sadie, vuelve adentro». Elinor hablaba con voz húmeda y ensoñada. Una voz que parecía venir de una gran distancia. Sadie dudó un instante. «Señora Elinor», insistió, «¿qué hace aquí con ese precioso bebé?» Elinor cambió a la niña de posición en sus brazos. «Voy a bautizarla en el agua de perdido y no necesito que me ayudes, así que vuelve adentro, ¿me oyes? Una niña como tú podría perderse en la niebla y morir». Su voz se desvaneció al igual que la silueta. Elinor se perdió en la niebla. Sadie dio unos pasos a toda prisa, preocupada por la seguridad de la niña. «Señora Elinor», susurró en la densa oscuridad. No hubo respuesta. Sadie echó a correr hacia el río. Se tropezó con la raíz de uno de los robles acuáticos que sobresalía del suelo y cayó de bruces sobre la arena. La muchacha se levantó y justo entonces la niebla se disipó momentáneamente y logró distinguir la figura de la señora Elinor a orillas del río. De nuevo se apresuró a avanzar y agarró el camisón de su ama. «Sadie», dijo Elinor con una voz aún distante y extraña, «te dije que te quedaras atrás». «Señora Elinor, no meta a la niña en el agua». Elinor se rió. ¿En serio crees que el río va a hacerle daño a mi pequeña?» Y con esas palabras, Elinor arrojó a su niña recién nacida a la corriente negra del perdido, como un pescador devolviendo un pez demasiado pequeño al río. Sadie llevaba mucho tiempo temiendo el perdido, pues sabía que mucha gente se había ahogado en su implacable corriente. Había oído las historias de Ivy sobre lo que vivían en el lecho del río y todas las cosas que se escondían en el barro. Pero a pesar de su miedo, de que era de noche y de la densa niebla, Sadie se lanzó al agua para tratar de rescatar a aquel bebé al que su madre había arrojado al río. «Vuelve, Sadie», gritó Elinor, «te vas a ahogar». Sadie agarró a la niña y al menos creyó haberla agarrado. Metió las manos bajo la superficie y sacó algo del agua, pero aquello se parecía muy poco a un bebé. Era resbaladizo, compacto y al mismo tiempo viscoso, un tacto parecido a la de un pez. Y Sadie estuvo a punto de volver a soltarlo. Se estremeció de repulsión por aquella cosa que tenía entre las manos, pero se armó de valor y la sacó del agua. Lo que tenía entre las manos era algo negro y repulsivo, como si una cabeza sin cuello unida a un grueso tronco. Aquella cosa estaba cubierta de cieno y tenía una cola rechoncha, casi tan gruesa como su cuerpo, que se agitaba convulsivamente. Al verse fuera del agua, luchó por zafarse y volver a su elemento, pero Sadie la sujetó con fuerza, hundiendo los dedos en su repugnante carne. Su boca de pez escupió un chorro de agua espumosa y la cola
que seguía sacudiéndose, golpeó el antebrazo de Sadie. Unos ojos saltones y apagados la miraron fijamente. Elinor agarró el hombro de Sadie. La muchacha se puso muy rígida y miró alrededor. «Ya ves», dijo Elinor, «mi niña está bien». Y en los brazos de Sadie yacía Frances Gaskell, desnuda y lánguida, el agua del río perdido que goteaba lentamente de los codos y los pies. «Sal del agua, Sadie», dijo Elinor, tirando a la niña de la manga del vestido. «El lecho está embarrado y podrías resbalarte». A la mañana siguiente, Roxy sacó a Sadie de su profundo sueño. «Niña», dijo, «aún no has empezado ni a rastrillar esta mañana. ¿Qué te pasa?» Sadie se vistió a toda prisa, sobresaltada pero aliviada de que su aventura de la noche anterior no hubiera sido más que un sueño. Había transitado por una pesadilla, había llegado a un lugar oscuro y un sueño profundo se había apoderado inmediatamente de ella. A la luz de la mañana comprendió que era imposible que Elinor hubiera arrojado a su hija recién nacida a las aguas del perdido, y Sadie ni siquiera se permitió pensar en lo que había atrapado entre sus manos en el sueño. Corrió a la cocina y engulló una galleta, entonces agarró el rastrillo de su ritual habitual y abrió de golpe la puerta trasera. Por un momento el sonido de la bisagra la llevó de vuelta a la pesadilla, pero Sadie se limitó a reírse de sus propios miedos. Bajó corriendo sus escalones traseros, pero entonces se detuvo en seco. Había 4 pares de pisadas sobre la arena, 2 que bajaban hacia el río y 2 que regresaban, y alrededor de las últimas pisadas habían unas pequeñas marcas circulares como las que dejan las gotas de agua cuando caen sobre la arena y luego se secan. Sadie salió al patio gris con el corazón en el puño. Bajó la mirada y borró a conciencia las pisadas que iban y venían del río, como si con ello pudiera borrar lo que después de todo no había sido un sueño. Mientras rastrillaba, oyó a Elinor en el porche del primer piso cantando una nana desafinada a su hija recién nacida.